Nietzsche escribió La genealogía de la moral, una polémica en respuesta a un libro de su antiguo amigo, Paul Ricoeur, sobre los orígenes de la moralidad. Este libro es una de las obras más sostenidas y cohesionadas de Nietzsche. En el primer ensayo, titulado Bueno y Malo, Nietzsche establece un contraste entre lo que llama la moralidad del amo y la moralidad del esclavo y muestra cómo la fuerza y las acciones a menudo han sido reemplazadas por la pasividad y el nihilismo. El segundo ensayo, Culpa, Mala conciencia y similares, explora los orígenes de la culpa y el castigo. Muestra cómo nació el concepto de justicia y cómo la internalización de este concepto llevó al desarrollo de lo que las personas llamaron el alma. En el tercer y último ensayo, Nietzsche disecciona el significado del ideal ascético. No es la intención de Nietzsche rechazar de plano la moralidad del amo y del esclavo, los valores internalizados o los ideales ascéticos. Su principal preocupación es mostrar que la cultura y la moralidad, lejos de ser verdades eternas, son creaciones humanas. Comienza afirmando que somos desconocidos, nosotros los que conocemos. Hemos dado por sentada la moralidad sin explorar su genealogía. Retrocede en la historia e investiga bajo qué condiciones el hombre inventó el bien y el mal, si tienen algún valor intrínseco y si han promovido o dificultado el bienestar humano. Por primera vez, se cuestionaba el valor de estos valores. En el primer ensayo, titulado Bueno y Malo, Nietzsche argumenta que el concepto de bueno no se originó, de hecho, entre aquellos a quienes se mostraba bondad. Fueron los aristocráticos y los de mente elevada quienes sintieron que eran buenos, en contraposición a las personas mediocres y de mente baja, que eran viles. Esto es lo que él llama un patos de distancia, un abismo que separa lo ordinario de lo noble. Nietzsche, considerado el mayor filólogo de su época, convirtiéndose en profesor a los 24 años, hasta el día de hoy, el más joven registrado, comenzó a rastrear las raíces etimológicas de las ideas de bueno, malo y malvado y descubrió que todas conducían a la evolución de la misma idea, que lo bueno se desarrolló a partir de lo aristocrático y noble, mientras que la idea de malo estaba asociada con lo vulgar y plebeyo. Distingue entre la casta sacerdotal y las personas aristocráticas. Los sacerdotes eran físicamente más débiles, y eso hizo que su odio se expandiera en una forma siniestra. Lo compensaron con conocimiento y se volvieron psicológicamente superiores. Esto fue representado por los judíos, una nación sacerdotal que creó una transvaloración de valores, dieron un vuelco a todo y sugirieron que los aristocráticos y fuertes eran, de hecho, malvados, mientras que los pobres y débiles eran buenos. Así comenzó la revuelta de los esclavos, algo nunca antes visto, con el triunfo de la moralidad del rebaño sobre el ideal aristocrático. Aquí nos topamos con una idea crucial, que la revuelta de los esclavos en la moral comienza en el principio del resentimiento. El complejo de inferioridad y los celos dan paso a la venganza, terminando por atacar la fuente de la frustración de uno. Habla de la moralidad del amo y la moralidad del esclavo. La moralidad del esclavo resiente las virtudes de los poderosos, ellos ofrecen la otra mejilla, y esto se tradujo en la idea cristiana de que los mansos heredarán la tierra. Nietzsche estaba horrorizado por esto, aboga por la moralidad del amo, que no pretende oprimir a otros, sino crear nuevos valores y formas de vida. Gracias al autoengaño del hombre resentido, la debilidad se convierte en mérito. El resentimiento resultó ser una herramienta poderosa para superar a la raza aristocrática. Es un símbolo del declive de la humanidad, parte de una lucha terrible y milenaria en el mundo, Roma contra Judea, Judea contra Roma. Hasta ahora, no ha habido un evento mayor que esa lucha. Los romanos eran los fuertes y aristocráticos, nunca había existido en el mundo una nación más fuerte y aristocrática. Los judíos, por el contrario, eran esa nación sacerdotal del resentimiento por excelencia. Y no hay sombra de duda sobre quién ha resultado victorioso. Con Jesús de Nazaret representando al judío por excelencia, Roma es indudablemente derrotada. En el segundo ensayo, Culpa, Mala conciencia y similares, Nietzsche explora el origen del castigo en una relación acreedor/deudor. Habla de la idea del olvido, una facultad activa de represión que nos ayuda a no hundirnos en el pasado. Para oponerse activamente a esto, desarrollamos la memoria, de modo que se puedan hacer promesas necesarias para ejercer control sobre el futuro. Este control sobre el futuro hizo al hombre calculable, es la larga historia y el origen de la responsabilidad. Nietzsche llama a este control sobre el futuro una moralidad de la costumbre. Cuando no existía el concepto de moralidad, los individuos simplemente castigaban a quienes rompían sus promesas, era una forma de expresar ira.
En lugar de una compensación en dinero o posesiones, al acreedor se le otorgaba una sensación de satisfacción al poder desahogarse con el dolor infligido a quien estaba indefenso, produciendo el mayor grado de felicidad. La crueldad era una verdadera fiesta y constituía una gran alegría en el hombre antiguo. Como dice el adagio, ver sufrir hace bien, infligir sufrimiento hace aún más bien. Aquí encontramos la idea de la culpa, Schuld, que deriva de la deuda, Schulden. Este sistema de mnemotecnia es la psicología más antigua del mundo, donde una idea se graba en la memoria del hombre y permanece fija, finalmente manteniendo en su memoria algunos no haré. El criminal era, ante todo, un quebrantador de la palabra. Sin embargo, a medida que la comunidad se vuelve más poderosa, tiende a tomar la ofensa menos en serio. Así, el malhechor manso es protegido y resguardado cuidadosamente, y el derecho penal se mitiga, siendo la medida más drástica la fundación de la ley. La idea de Nietzsche de la voluntad de poder es implícitamente recurrente a lo largo del libro, donde una fuerza más poderosa domina a una menos poderosa. El mundo entero consiste en dominar y superar. Así se desarrolla la historia. El otro término crucial es lo que Nietzsche llama mala conciencia, para crear en el culpable la conciencia de la culpa, domesticándolo. Sugiere que el hombre antiguo estaba adaptado a la vida salvaje de guerra y aventura, y con la modernización de la sociedad, todos sus instintos fueron desactivados y se volvieron inútiles. En cambio, se enfrentó a un mundo nuevo y desconocido, un mundo de pensamiento y cálculo. Nietzsche afirma: no creo que haya existido en el mundo tal sentimiento de miseria. Todos los instintos que no encuentran una salida se vuelven hacia adentro. Esto lo llama la creciente internalización del hombre, que el hombre nombró alma. La mala conciencia también proviene de la relación de la generación existente con sus ancestros. Se reconoce una obligación legal hacia la generación anterior debido a sus sacrificios, y esto debe ser pagado con sacrificios, templos y, sobre todo, obediencia. A medida que crece el poder de la tribu, también lo hace la necesidad de agradecer a sus ancestros. Este miedo bien podría ser el origen de los dioses. Termina sugiriendo un hombre del futuro que nos redimirá del viejo ideal, el anticristo y antinihilista, Zaratustra el sin Dios. El último ensayo, ¿cuál es el significado de los ideales ascéticos?, es el más detallado y largo de los tres. El ideal ascético se resume mejor al comienzo del ensayo: es la característica fundamental de la voluntad del hombre, su horror al vacío, necesita una meta y preferirá quererla nada antes que no querer en absoluto. Esta declaración desconcertante se aclarará al final. Primero definamos el ascetismo. Es la renuncia a los placeres terrenales en favor de una vida simple, de autonegación y abstinencia. Asocia el ideal ascético con tres palabras: pobreza, humildad y castidad. El ideal ascético tiene diferentes significados para diferentes grupos: artistas, filósofos, sacerdotes e incluso científicos. Sin embargo, el mayor enemigo de la vida es el sacerdote ascético que pertenece a la iglesia, el campeón del rebaño enfermo. Sufro, debe ser culpa de alguien, así piensa cada oveja enferma. Pero su pastor, el sacerdote ascético, le dice: así es, mi oveja, debe ser culpa de alguien, pero tú mismo eres ese alguien. El sacerdote ascético no cura la depresión fisiológica, simplemente la desvía con drogas adormecedoras e hipnotismo. Esto solo es la verdadera causa fisiológica del resentimiento. El individuo encuentra deleite en el florecimiento de la comunidad, produciendo un exceso emocional, el anestésico más eficaz. Así nace el pecado, el evento más grande en la historia del alma enferma. Sin embargo, el sacerdote ascético prescribe una pequeña dosis del impulso más afirmativo de la vida, la voluntad de poder, por lo que Nietzsche también les tiene algo de respeto. La voluntad del rebaño para la cooperación necesariamente trajo la voluntad de poder. La organización del rebaño es un avance genuino y un triunfo en la lucha contra la depresión. Nietzsche continúa ofreciendo una crítica impactante de la ciencia moderna y su fanatismo absoluto con el valor de la verdad, afirmando no creer en la metafísica cuando, de hecho, lo hacen. Sin Dios, surge un nuevo problema, el problema del valor de la verdad. Y con la Ilustración, la existencia se ha vuelto más aleatoria, casual y superflua en el orden visible del universo. La ciencia y el ideal ascético descansan en la misma sobrevaloración de la verdad y la imposibilidad de valorarla y criticarla. Por lo tanto, son necesariamente aliados. Concluye que lo que se necesita es una crítica del valor de la verdad en sí misma. Incluso nuestra fe en la verdad necesita ser justificada. Habla de un nuevo ideal que no tiene una voluntad por la verdad y que no se opone al ideal ascético, sino que es la fase final de su evolución.
El cristianismo desarrolló una herramienta autodestructiva que terminó destruyéndose a sí misma. El ideal ascético fue simplemente un medio para el tremendo vacío que rodeaba al hombre, y el sinsentido del sufrimiento humano le dio un significado, y cualquier significado es mejor que ninguno, cerrando así el tremendo abismo del nihilismo. Sin embargo, trajo un sufrimiento nuevo y más venenoso a la vida, bajo la perspectiva de la culpa. Pero a pesar de eso, el hombre fue salvado. Es una voluntad por la nada, una voluntad opuesta a la vida, pero es y sigue siendo una voluntad. El hombre preferirá desear la nada antes que no desear en absoluto.